Bueno, buenos días, tardes o noches, según ve el video. Dios lo bendiga. Mi nombre es Bonifacio Olivares Salce. Vamos a grabar un tema que se llama ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Vamos a leer aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 36. San Juan 8:36, tema ¿qué es el pecado? Dice así la palabra de Dios. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8:34 al 36. Vamos a una oración. Padre, le damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiga este tema que es el pecado. Bendiga, Dios mío, Señor, esta palabra. Denos una palabra buena, pura, pacífica, que venga de usted, el Padre de las luces, Dios mío. Y, Señor, su Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad. En el nombre de Jesucristo, alimente sus ovejas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, estamos con este tema que es el pecado. Ya leímos ahí en San Juan, en el capítulo 8, versículo 34 a 36, donde dice la Biblia: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Pero qué es el pecado? Bueno, vamos a leer un pasaje que está aquí en Romanos, en el capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, 12. Si tiene usted una Biblia Reina Valera 1960, es muy buena versión. Puede usted buscar ahí el pasaje. Dice Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, Dios emitió un juicio sobre el pecado. Y dice, por cuanto todos pecaron, dice aquí la palabra de Dios. Aleluya, dice, pues antes de la ley, o sea, de la ley de Moisés, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Recuerde que el pecado entró en Génesis, ahí está el pasaje, en el capítulo 3 de Génesis. La Biblia nos relata que la serpiente tentó a Eva, a la mujer, ¿verdad? Y le dio a de comer del fruto, y el pecado entró en el mundo. Aunque aquí la Biblia dice que el pecado entró por Adán, porque Adán también comió de aquel fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Gloria a Dios. Como que la Biblia explica que el pecado ya estaba ahí. Fue una consecuencia de la creación, ¿verdad? El pecado estaba ahí, pero aún no había entrado en la creación. Y entró a través del ser humano, entró a través del hombre. Por eso dice aquí, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. El pecado es una transgresión. La persona transgrede, o sea, sobrepasa la ley de Dios, las leyes de Dios, ¿verdad? Aquí explica que es una transgresión, dice, la cual es figura del que había de venir. Es decir, Adán es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, lo que hace el apóstol Pablo aquí en este pasaje de Romanos 5:12, hace una equivalencia, ¿verdad? Analiza la figura de Adán y analiza la figura de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios. Dice, y no sucede, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aleluya, gloria a Dios. Pero aquí dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Es decir, la Biblia explica que cuando el pecado en sí son dos cosas, ¿verdad? Entró el pecado y entró la muerte. Gloria a Dios, aleluya.
¿Qué es el pecado? Es la transgresión del hombre a las leyes de Dios. Gloria a Dios. Pero dice que entró el pecado y después como consecuencia entró la muerte. Todo tiene una consecuencia, ¿verdad? Si una persona hace demasiado ejercicio, pues se va a cansar. Gloria a Dios, aleluya. Así usted trabaja mucho, pues a lo mejor económicamente le va a ir bien, ¿verdad? Todo tiene una consecuencia y la consecuencia del pecado es la muerte. Ahora, ¿es una muerte física? ¿El hombre murió físicamente? No, es una muerte espiritual. Gloria a Dios, porque nosotros vemos la Biblia que Dios separó a Adán, lo sacó del Edén, también a Eva, pero Adán siguió viviendo. Gloria a Dios. Ahí está en Génesis, Adán vivió 900 años, todavía después mucho tiempo. Entonces, ¿qué tipo de muerte está hablando? Está hablando de una muerte espiritual. Vámonos a Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, la Biblia explica que es una muerte espiritual. Gloria a Dios. Por eso dice, entró el pecado y después entró la muerte. Es decir, fuimos separados. El ser humano fue separado de la presencia de Dios. Y luego dice la Biblia bien claro ahí, dice, y después esta muerte pasó a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra versión más anterior decía, dice, por cuanto todos pecaron y necesitan la gloria de Dios. Por eso el ser humano entonces fue separado de la presencia de Dios el pecado lo separó, pero Cristo vino a restituir nuestra comunión con Dios. Por eso dice la palabra de Dios que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto dice en la carta a Timoteo 2.5, primera carta a Timoteo 2.5. Pero aquí en Efesios capítulo 2, la Biblia nos explica que cuando Adán, Dios le dijo que ciertamente morirás si comieres de ese fruto, Adán murió espiritualmente. Dice Efesios capítulo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, el pecado entró y entró como consecuencia, entró la muerte, la separación de la presencia de Dios. Pero Cristo en la cruz del Calvario viene a resarcir esa separación, es decir, Él viene a darnos la oportunidad de entrar otra vez a la presencia de Dios. Por eso cuando Jesús murió, gloria a Dios, dice la Biblia que se rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo. Es decir, con la muerte de Cristo y al derramar Cristo su sangre preciosa, Dios estaba abriendo otra vez la entrada a su presencia. Gloria a Dios. El pecado entró porque el pecado es la transgresión, es desobediencia y trajo como consecuencia la muerte. Por eso dice aquí Efesios, y Él os dio vida. ¿Quién nos dio vida? Dios nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y en pecados. Dice, en los cuales anduvisteis, porque el pecado es una práctica, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El pecado está en este mundo. Por eso Jesucristo dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo, cuando estaba orando por su iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Dice, conforme a esa corriente, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, dice el apóstol Pablo. Dice, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Porque cuando la persona no tiene Cristo, el alma le sirve a la carne. Pero cuando la persona tiene Cristo, el alma le sirve al espíritu. Por eso dice el Salmo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice, entre los cuales anduviste en otro tiempo, dice, si, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, esa es la muerte espiritual, porque entró la muerte, entró el pecado y entró la muerte. Aquí lo está diciendo Efesios, dice Efesios 2,
Sí, 2:5 dice, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Cuál vida nos dio? Bueno, en San Juan, en el capítulo 3, había un hombre que era principal entre los judíos, que se llamaba Nicodemo, y fue a ver a Jesucristo de noche, gloria a Dios, y esta es la vida que Dios nos dio. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Recuerden que estamos viendo el tema, ¿qué es el pecado? Dice, y respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué no puede ver el reino de Dios? Porque como entró el pecado, entró la muerte y estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecadores están destituidos de la gloria de Dios y están muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, porque de la descendencia de Adán heredamos la muerte, ¿verdad? Dice, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es decir, en Cristo nacemos del Espíritu. Este tema es precioso. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es el pecado? Vamos a proseguir. Entonces, dice la Biblia que en Adán todos mueren, es decir, de Adán heredamos la vida física, la capacidad para reproducirnos como raza humana, ¿verdad? Pero heredamos también el pecado. Pero en Cristo Jesús heredamos la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Porque dice, el pecado entró en el mundo y después pasó a todos y después la muerte. Fíjense aquí también en Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, gloria a Dios, dice en 1 Corintios 15, 21, si gusta apuntarlo, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, está diciendo lo mismo que Romanos 5:12, que leímos ahorita, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios. Entonces, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre que es Cristo Jesús, la resurrección de los muertos. Porque dice que en Adán todos mueren. Es decir, lo que explica la Biblia dice, y también en Cristo Jesús todos seremos vivificados. También aquí mismo en Corintios 15, un poquito más adelante, en el versículo 45, en 1 Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Si usted lee Génesis capítulo 2, versículo 7, dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en su nariz y fue hecho el hombre un alma viviente. Es decir, de dos elementos, del polvo de la tierra y del espíritu que Dios sopló, nació un tercero que es el alma viviente, pero esa alma viviente pecó en Adán, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra de Dios, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, un alma viviente, pero el postrer Adán, que es Jesucristo, espíritu vivificante. Por eso él le dice a Nicodemo, ahí en San Juan capítulo 3, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, porque Dios nos da, Jesucristo nos da la capacidad de nacer en el espíritu. Usted puede comprobar muy bien en su vida cuando usted nace del espíritu, porque había cosas que no había rendido a Dios, que ahora comienza a rendirlas. Hay oración, hay lectura de la palabra, hay congregación en la iglesia, se aleja del pecado, Dios restaura su familia, Dios comienza a trabajar en sus hijos, en su familia, es decir, hay una entrega a Cristo, porque la persona nace del Espíritu. Gloria a Dios. Vamos a ver rápidamente, porque se nos va el tiempo. Ahora vamos a ver en sí un poquito más qué es el pecado. Gloria a Dios. Porque el tema se llama ¿qué es el pecado? Pero este primer punto hablamos de cómo entró el pecado. Aleluya, gloria a Dios. Pero cómo Dios también trajo a Cristo Jesús. Vamos a Romanos
capítulo 6, versículo 1, se nos va el tiempo rápidamente. Romanos 6:1. Si usted tiene una Biblia ahí, le había dicho, ¿verdad? Estamos utilizando esta Biblia que es una Reina Valera 1960. Es una Biblia muy, es muy buena versión. Gloria a Dios. Romanos 6:1, le voy a leer Romanos 6:1. Estamos ahorita en 1 Corintios 15, vamos a Romanos 6:1. Gloria a Dios, aleluya. Dice, es el mismo apóstol Pablo. De hecho, desde Romanos 5:12 hasta Romanos hasta el capítulo 8, el apóstol Pablo habla del pecado. Dice, ¿qué pues diremos? Dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo ahora viviremos a él? ¿Por qué dice Pablo que los que hemos muerto al pecado? Porque ahí en Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, el pecado dio otra vida. Por eso dice, he aquí las cosas viejas pasaron, todas las demás son hechas nuevas. Dios nos da una vida en Cristo Jesús. Por eso dice, los que hemos muerto el pecado, dice, aún viviremos en él. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está hablando aquí del bautismo. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Cuando el pecado entró, trajo como consecuencia la muerte. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, terminó con el pecado y resucitó. Gloria a Dios. Es decir, así el pecado entró y trajo la muerte. Cristo murió en la cruz del Calvario, nos da vida y después nos da la resurrección. Gloria a Dios. Entonces estaba el pecado y la muerte, pero Cristo termina con el pecado y termina con la muerte al resucitar. Y cuando tú crees en Cristo, esa vida resucitada de Cristo resucita en ti. Gloria a Dios. No eres tú, o no somos nosotros, es la vida de Cristo viviendo en nosotros. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el pecado es un rey que la persona quiere que le sirva. Por eso dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? Es una transgresión a la ley de Dios, pero Santiago también dice que es una concupiscencia que está dentro del ser humano que lo lleva a pecar. Pero si has creído en Cristo, dice aquí Romanos, dice, para que no sirvamos más al pecado, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Dice, porque cuanto murió el pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. ¿Qué hace una persona que quiere dejar de beber? Pues se abstiene completamente del alcohol. Y ellos a eso le llaman, van un día a la vez, van dejando eso, ¿verdad? Dice, solamente este día y no bebe. Y otro, solamente este día. Tiene que abstenerse porque con una copa puede volver a recaer. ¿Qué hace una persona que quiere dejar de fumar? También se abstiene. Entonces, ¿qué hace una persona que busca de Dios? Tiene que abstenerse de pecado. Es lo que está diciendo aquí. Gloria a Dios. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el apóstol Pablo, no reine, porque el pecado tiene la capacidad de reinar en la persona. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. El pecado tiene la capacidad de que la persona lo obedezca. Pero ahora la persona, el que reina es Cristo Jesús, y al que obedece es a la guianza del Espíritu Santo, porque dice la Biblia en Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice el apóstol Pablo: os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, es decir, al pecado, a la corriente de este siglo, que dice ahí en Efesios que leímos ahorita, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. La palabra arrepentimiento que Jesucristo da cuando comienza el Evangelio, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra es la misma que está aquí en Romanos, transformaos. El arrepentimiento es una transformación, porque pasas de muerte a vida, porque dice el apóstol Pedro que Dios nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, y Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo entiendes las cosas? La persona que tiene a Cristo entiende las cosas de otra forma, porque accesa a la fe, a la esperanza, al conocimiento de Dios, a la vida eterna. Tu pensamiento tiene que transformarse. Dice, transformaos vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, pues este tema es ¿qué es el pecado? Vamos a proseguir con él. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Bueno, estamos con este tema, ¿qué es el pecado? Ya vimos cómo el pecado entró en el mundo, ¿verdad? Vimos pasajes de Romanos, de Génesis, de Corintios, de Efesios, de Juan capítulo 3. Y después vimos aquí en Romanos capítulo 6 y 12, ¿verdad? La naturaleza del pecado es un tema muy rápido, realmente es muy profundo el tema del pecado. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿cómo Dios, sería otra pregunta, una pregunta que yo podría hacer, cómo Dios enfrentó al pecado? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo Dios enfrentó al pecado? ¿Cómo enfrenta usted la desobediencia de sus hijos? ¿En qué forma reacciona cuando sus hijos lo desobedecen, sabiendo usted que sus hijos están mal? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo? ¿Sabe cómo lo hacemos? Como padres, con misericordia. ¿Qué vamos a hacer? Son nuestros hijos. ¿Qué iba a hacer Dios con el pecado? Gloria a Dios. Si usted recuerda la parábola del trigo y la cizaña, es una parábola que se refiere también al pecado. Los ángeles le dicen, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y el Señor dice, no, porque al arrancar la cizaña vas a arrancar también el trigo. Entonces Dios, ¿cómo va a tratar con el pecado? Bueno, Él envió a su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 3, dice, Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible por la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Lo que era imposible para la ley. La ley de Moisés vino para señalar el pecado, pero no podía hacer nada con él. Pero tenía que venir el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a terminar con el pecado en la cruz del Calvario. Aleluya, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la gracia, la justicia de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Le voy a decir una cosa rápidamente. Si usted va al doctor y el doctor lo consulta, ¿verdad? Lo revisa y le da un diagnóstico y le dice, ¿sabes qué? Es que traes una gripa, te voy a dar algún medicamento. Bueno, primeramente usted ora a Dios para que lo sane, ¿verdad? Pero el doctor dice, es una gripa, tienes que cuidarte, y le da un medicamento. Usted no va a salir muy preocupado de ahí. Pero si el doctor le dice, ¿sabes qué? Necesitamos hacerte unos exámenes porque a lo mejor tienes un problema de cáncer.
le aseguro que la persona se va a preocupar, porque de acuerdo al diagnóstico que nos den, pues va a ser el tratamiento. Y un tratamiento para una enfermedad como cáncer es mucho más agresivo, mucho más difícil, mucho más caro, mucho más largo que para una simple gripa. Nosotros vemos la maldad del pecado, lo terrible que es el pecado en la Biblia. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta lo terrible que es el pecado, porque Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir a la cruz del Calvario. Vamos a decir, yo tengo un problema con un hijo mío, ¿verdad? Vamos a decir que él tiene un problema de desobediencia. Bueno, yo lo voy a corregir, pero si un hijo anda, por ejemplo, en consumo de drogas, es un problema más fuerte. Entonces, realmente tenemos un problema muy fuerte, tenemos un problema muy fuerte con el pecado. Gloria a Dios. Y Dios, la forma en que lo resolvió, es una forma muy difícil también para Dios. Entonces, gloria a Dios. ¿Qué tan malo es el pecado? El pecado es malo, es terrible. Si la persona no se arrepiente, va a la condenación eterna. Pero Dios dice aquí, Romanos dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Entonces, la forma en que Dios trató con el pecado fue que Él tuvo que enviar a su Hijo para que terminara con ese pecado en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces, esa es la forma en que Dios trató con el pecado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, el pecado es un enemigo terrible. Aleluya, gloria a Dios. Y está dentro del ser humano. El apóstol Santiago dice que es una concupiscencia, algo que se mueve dentro del corazón de la persona. Voy a leerlo aquí en Santiago rápidamente, gloria a Dios. Santiago dice, aleluya, en el capítulo 1 dice, en el versículo 12 de Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Por eso dice que entró el pecado y después entró como consecuencia la muerte. Vamos a volver para ya terminar el tema a San Juan en el capítulo 8. Gloria a Dios. San Juan capítulo 8, versículo 34. Gloria a Dios. Con este tema, ¿qué es el pecado? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. San Juan 8:34. Por eso el Señor dice aquí en San Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Gloria a Dios. Dice, y el esclavo no se queda en casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Cristo nos liberta del pecado, entonces somos verdaderamente libres. Aleluya, gloria a Dios. Pero mientras la persona vive en pecado, así sea muy exitosa, así tenga mucha economía, mucho dinero, muchos bienes, muchas propiedades, porque la Biblia dice que de este mundo no nos vamos a llevar nada, ni nada trajimos, ni nada nos vamos a llevar. Gloria a Dios. Pero lo que sí te puedes llevar es la vida eterna si recibes a Cristo Jesús en tu corazón. Necesitas creer en el Señor, y el Señor te da una promesa y te dice aquí que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hay un problema en este mundo que es el pecado, gloria a Dios. Mucha gente dice, no, el pecado no existe, Dios no existe, el infierno tampoco, no hay infierno, el infierno está en este mundo. Pero yo creo que deberíamos de considerar lo que Dios está diciendo en su palabra. Una cosa es lo que nosotros pensemos o nos puedan decir, pero escudriña la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y
el Evangelio es este, que Jesucristo vino para que fuésemos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de una condenación, para no ir al pecado. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, pues este fue el tema del pecado, ¿verdad? Empezamos ahí en San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 34 al 36, y después vimos cómo el pecado entró en el mundo, que es a través de Adán, pero también a través de Jesucristo entró la vida eterna. El pecado es un rey, es un rey y demanda obediencia, ¿verdad? La persona tiene que obedecerle, pero en Cristo Jesús, cuando estás en Cristo Jesús, eres libre para la vida eterna de Dios. No tienes para qué obedecer ya al pecado. Dios nos da fuerza para resistir al pecado. ¿Y cómo Dios trató con el pecado? A través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bueno, mi nombre es Bonifacio Olivares Alce. Estoy ahí en la iglesia, estamos aquí en la iglesia de Jerusalén, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Te pido que nos regales un like, y si gustas suscribirte, hay más videos en este canal. Dios te bendiga y te guarde. Gracias por estar viendo y oyendo el video. Amén.